Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ayer estábamos leyendo precisamente el capítulo 8, el viaje de retorno, e iniciamos la sección quinta, la voluntad indivisa de la afiliación, que pues, básicamente le da una vuelta completamente, ¿cómo lo diré? Repite lo que vimos en la sección cuarta, el regalo que hemos recibido. Y la verdad es que está volviendo a hablar sobre la voluntad, pero nos lo dice ahora desde otra perspectiva. O sea, nos dice que nos unamos a Jesús. Puesto que nuestras mentes no están separadas, nos dice Jesús, al momento de que nos unimos a la mente de Jesús, se suma la mente porque se establece en ellas como un movimiento. O sea que esta mente, o sea, al momento que estamos uniéndonos a Jesús, se vuelve una mente invencible porque es indivisa. Y reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Y cuando unes tu mente a la de Jesús, estás proclamando que estás consciente de que la voluntad de Dios es una. Y hoy vamos a seguir hablando porque precisamente nos está diciendo de qué es unirnos. Y lo está aclarando a partir del párrafo número 3. Adelante, Leti. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti, toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. Pues, ¿qué es lo que está haciendo el párrafo? Habla sobre la unicidad, habla sobre la unión, unirte a Jesús, unirte a Dios, unirte a cada uno de tus hermanos. Y es que ese es, como dice Jesús, te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti. Pero en eso radica toda la verdad. O sea, no necesitamos nada más que unirnos, porque no tenemos que hacer otra cosa, no tenemos que buscar el poder que hemos perdido, no sé, haciendo meditación o haciendo posiciones de asanas de yoga, o tenemos que hacer alguna práctica de expiación en el que nos tenemos que azotar el cuerpo, o tenemos que, no hay nada que tengamos que hacer, es simplemente una cosa muy sencilla, es reconocer la verdad. Y con esto lo que estamos haciendo es unirnos a Jesús y unirnos a Dios. Y dice que la gloria accede a los hijos de Dios porque están unidos. Y todos los milagros que obramos dan testimonio de la voluntad del Padre, de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo. Si recordásemos que alguna vez en el párrafo anterior, al inicio más bien de la sección anterior, si Dios ha dispuesto para ti dicha y paz absolutas, y esto no es lo único que experimentas, entonces estás negando a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la unidad es precisamente reconocer que solamente existe el amor. Y eso es un hecho importantísimo, no es una creencia. Claro, necesitamos nosotros creer en esto, pero es mucho más fácil creer en la verdad que creer en las imaginaciones del ego. Y pues continuamos, Betty. Bueno, quería comentar aquí,
¿Por qué es tan importante la unión con nuestros hermanos o con Jesús, que es la unidad? Precisamente porque entonces vamos a tener la fortaleza de Dios, unidos solamente. Eh, Estabas mencionando que no necesitamos hacer nada físico, precisamente. ¿Por qué? Porque no es lo físico lo que nos va a llevar al cielo, pues lo físico nos deja aquí en este mundo. Lo que queremos es salir de este mundo de ilusión y regresar con el Padre. Entonces, pues nada que hagamos físicamente nos va a ayudar. Y lo único que está haciendo es decirnos hay que unirnos porque solamente unidos tenemos la fuerza del Hijo de Dios, porque unidos somos uno solamente, porque unidos somos el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante eh, entender la unidad, no hacer las cosas por mi cuenta, para mi beneficio y para eso, porque seguiría estando en el ego y en este mundo de las formas. Entonces, por eso es importante que pensemos en la unidad, porque así entonces vamos a obtener la fortaleza de Dios para todo lo que nos propongamos. Exactamente. Adelante, fíjate que el párrafo 4 vuelve a hablar sobre la unión, sobre la unidad. Y repite varias veces conceptos sobre la unidad, pero ¿qué es lo que hace? También nos está diciendo que a qué es lo único que nos podemos unir. Adelante. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. La verdad en nosotros dos, está más allá del ego, que trascenderemos. El ego está garantizado por Dios y yo comporto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestra voluntad, nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Y es que está muy interesante lo que se dice aquí, porque no puedo dejar de pensar en una película que lo explica. Esto de la unicidad pareciera como que si fuera algo difícil de entender, pero es que está muy simple. Hay una película que se llama Lucy, que precisamente nos habla de una mujer que por una condición aparentemente de una droga que fue insertada dentro de su cuerpo de manera que ella no lo quería. Mas, sin embargo, en un accidente, esta droga se activa dentro de su cuerpo y entonces hace que su mente alcance un estado de percepción abierta, o sea, y entonces, ¿qué es lo que busca esta persona? Lo único que podemos recomendar es ver la película, pero lo que la persona se da cuenta es que tiene que volver a la unidad. Y entonces en la segunda parte de la película, o ya más bien para terminar, esta persona entra en un estado de observación interna y observa cómo va regresando en el pasado y va deshaciendo todas las cosas que la humanidad, entre comillas, ha fabricado. Entonces va regresando al pasado, va regresando hasta el momento en que surge la separación. Y se ve muy claro en la película cómo todas las células como que van en forma al revés y se van uniendo, en lugar de dividirse, se va uniendo hasta que la última célula se une y el Big Bang se vuelve ya en lugar de ser una explosión, se vuelve una implosión para volverse la unidad. Y allí podemos entenderlo porque hay otro concepto que hoy amanecí con una idea que fue muy clara. Decía, el infinito no tiene orillas. Y con esa voz me desperté. Y curiosamente está hablando precisamente, o sea, tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, porque
Si el infinito no tiene orillas, por lo tanto, quiere decir que no tiene límites. Y por consecuencia, ¿qué es lo que pasa cuando hay algo que no tiene orillas? ¿Cuántos son? Pues solamente es uno. O sea, lo que no tiene orillas es simplemente uno, es el uno, la unidad. Y yo creo que cuando nos damos cuenta que el infinito, que el infinito, que es todo lo que lo abarca, obviamente no es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles, es uno, es solamente uno. Lo que no tiene límites necesariamente es la unidad, es un uno. Y creo que este pensamiento sí lo podemos comprender. No necesitamos meternos en física cuántica o meternos a meditación trascendental, volvernos un yogi, para entender claramente este concepto. Si el universo es uno, ¿puede haber separación? Entonces, el curso de milagros nos ha dicho que podemos entender, sí podemos entender en nuestra mente, y acá hace poquito, no me acuerdo si ayer o antier lo leímos, que podemos entrar a comprender lo que es Dios. Y efectivamente lo podemos entender. Y con una frase tan sencilla, el infinito no tiene orillas. Si tuviera orillas, quiere decir que está limitado, pero como no está limitado, pues entonces es solamente uno. Y curiosamente, no sé si quieras comentar sobre este punto, Leti. ¿No? O Ah, sea, bueno, pues que, o sea, para mí era muy claro, ¿no? Que si es infinito, pues no tiene orillas, o sea, no puede tener orillas porque es infinito. O por sea, lo no, tanto, por lo tanto es uno. pues sí, porque no puede haber más. Es, Todo lo abarca. Bueno, y hemos leído mucho acerca de esto, este, simplemente en los atributos de Dios, ¿no? Es el todo abarcador, o sea, lo abarca todo. Está en todas partes. Entonces, inclusive en las primeras lecciones, que te dice que Dios está en todo lo que ves. Entonces, pues en realidad es una sola entidad, ¿no? por eso habla tanto de la unidad del curso de milagros. Todo el libro habla precisamente Pues de la unidad. habla de la unidad precisamente porque nosotros hemos percibido una separación, hemos percibido que estamos separados y entonces lo que quiere el curso para nosotros es que volvamos precisamente a la unidad, que entendamos que somos todos, estamos todos unidos y que no veamos nada más por nuestros propios intereses, porque eso es precisamente el ego. Por eso aquí también en este párrafo que estamos leyendo, dice, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Solamente estando sin ego podemos unirnos, podemos estar juntos. ¿Por qué? Pues porque el ego es el que ha determinado que somos separados, que hay separación en todo, no nada más en nosotros como en este mundo seres humanos, sino en todo. Entonces, ese es el concepto de la separación, que todo está separado y el ego nos sigue diciendo que todo está separado, que nada está unido. Por eso aquí está hablando de esta parte de la unión, donde Jesús dice, yo ya no tengo ego, no puedo unirme a tu ego, porque yo no soy ego. Entonces, ¿cómo nos podemos unir a nuestros hermanos? Pues sin ego, precisamente, porque sería imposible eh, tener los dos pensamientos al mismo tiempo. El pensamiento egoico que nos dice que estamos separados y el pensamiento espiritual que nos dice que somos uno. O sea, sería imposible porque no podemos tener los dos pensamientos al mismo tiempo. Tenemos que dejar el ego para poder aceptar la unión, para poder aceptar que somos uno, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos está diciendo este párrafo y lo que nos dice Dios. ¿Por qué no nos podemos unir si estamos en ego? Pues porque es un concepto diferente, ¿no? No podemos tener los dos conceptos al mismo tiempo. Es, Tenemos que dejar uno, y eso ya también lo leímos. Tenemos que dejar
un sistema de pensamientos para poder aceptar el otro sistema y que podamos aprender. De otra manera no lo podemos hacer. Por lo tanto, también, o sea, el ego ya sabemos que es un sistema de pensamiento, qué bueno que lo aclaras. Y el símbolo del ego es precisamente el cuerpo. Por lo tanto, cuando te unes a mí, como dice al principio Jesús, al principio de este párrafo, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí. O sea, también quiere decir que el cuerpo no tiene nada que ver en esta unidad. Sí, efectivamente. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque el cuerpo pues es el que hace las cosas físicas y tú estás diciendo hace un momento, no tienes que meditar, no tienes que hacer. Y esas podrían ser muletas porque cuando entonces ocupamos al cuerpo como un recurso para nuestro aprendizaje, pues sí puedo estar, si a mí me parece que en una meditación voy a poder hacer, a entender esto, pues lo puedo hacer. Si no es eso, pues será otra cosa. Pero lo voy a tomar como un recurso de aprendizaje, no como el móvil para llevarme a otro lado. El cuerpo en sí no es, hasta que tenemos ya la conciencia de que lo vamos a tomar precisamente como recurso de aprendizaje, no como las necesidades que podría tener el cuerpo, que finalmente son los pensamientos que tenemos acerca del mundo, ¿no? Exactamente. Y como dices, como recurso de aprendizaje, también el curso dice que puedes utilizar el cuerpo para comunicar. Y Claro, para eso es, ahora sí que para eso es, para comunicar principalmente, ¿sí? Porque, y, y, y vamos a hablar más al rato de las palabras, o sea, esto que estoy diciendo, pues son simplemente símbolos y estamos comunicando. Lo que estás diciendo tú son simplemente símbolos y estás comunicando. exactamente. Y bueno, pues precisamente ya que estás comentando que vamos a hablar más adelante sobre las palabras, precisamente vamos a pasar al manual para el maestro para entrar a la pregunta 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y qué importante lo que viene aquí, como acabas de decir. Adelante, te escuchamos. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides, pero eso se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Pues sí, efectivamente. O sea, la palabra, como son símbolos, símbolos de símbolos, o sea, están doblemente alejadas de la verdad. Por lo tanto, no juegan ningún papel en la curación, estrictamente hablando. Efectivamente, porque un símbolo no sirve de nada. O sea, no nos sirve para curarnos. Más sin embargo, ¿qué es lo que dice? Dice que el factor motivante es la oración. O sea, son los pensamientos. Recibes lo que pides. Y esto nosotros lo podemos entender de esta manera. Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, pensando en que estamos enfermos y le pedimos a Dios, oye, es un ejemplo erróneo de la oración, lo que voy a exponer. Dios mío, sálvame de esta enfermedad, cúrame. ¿Qué es lo que estamos aquí en este momento? Las palabras están contradiciendo la oración, porque ¿qué es lo que sentimos en el corazón? En el corazón los pensamientos son, estoy enfermo. Y al momento que tú estás hablando en una oración pidiendo sanación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estás contradiciendo lo que está en el corazón.
Entonces, es muy importante poner atención en este punto, porque es cierto que las palabras y la oración se contradicen entre sí, a veces, ¿sí? Mas, sin embargo, Dios no entiende palabras. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando hacemos una petición es solamente pedir que se restaure la verdad en nosotros, porque si pedimos salud, pedimos dinero, pedimos mejores relaciones, pedimos, o sea, lo único que estamos pidiendo es la carencia que estamos percibiendo. Y eso es muy importante entender. Si estamos pidiendo algo que nos falta, ¿qué es lo que estamos haciendo de relieve? Estamos haciendo de relieve que nos falta algo. Y entonces, como dice aquí, y bueno, va a decir más adelante, no se le puede negar al Hijo de Dios lo que pide. O sea, es muy importante entender este concepto. Si no sabemos cómo pedir, mejor pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que restaure la verdad de nuestra mente, porque tenemos pensamientos distorsionados. Como estamos en la distorsión, no los podemos identificar, por eso lo único como sentido común con el que podemos pedir es que agradecer primero que se nos ha dado todo la verdad, pero que no la comprendemos y pedimos que se nos abra la mente para comprender. Y en el siguiente párrafo está más especificado. Bueno, es que elegimos 3 párrafos porque está muy bien explicado. A ver, espérame. Sí. Lo que quiero comentar aquí sobre este párrafo, que, o sea, ¿por qué las palabras son símbolos y se contradicen con nuestras peticiones? En lo más profundo de nosotros, y ya lo he dicho muchas veces, tenemos ese instinto o impulso de estar en paz y con Dios, pero precisamente el hecho de aceptar por otro lado la separación es como estamos en contradicción. Si nosotros hablamos o si las palabras salen de nuestra boca solamente o de nuestros pensamientos, pues son los símbolos de lo que yo estoy viendo, son los símbolos de lo que es el mundo que yo fabriqué. Entonces, precisamente por eso dice, son símbolos de símbolos. Esto que yo fabriqué también son símbolos de símbolos. Y entonces no puedo pedir ilusión a partir de una ilusión. Yo tengo que pedir la verdad a partir de mi pensamiento recto. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que Dios tampoco va a entender mis palabras. Todo lo que estoy diciendo, Dios no lo entiende, porque son los símbolos de lo que estamos. Es lo que entendemos aquí. Es de la manera en que estamos llevando este curso para poder entenderlo o asimilarlo en nuestras mentes. Pero finalmente son palabras que nos están diciendo algo que ya conocemos. También por eso hemos dicho otro significado de las palabras, porque tenemos significados así medio diferentes a veces. Entonces, precisamente esta parte donde las palabras son los símbolos de nuestros símbolos que hemos fabricado en este mundo, es lo que conocemos. Entonces, vamos a hablar en una oración desde el Espíritu donde yo entiendo que soy hijo de Dios y que no me puede faltar nada. Entonces, ahí, con ese simple razonamiento, si queremos decirlo así, podemos empezar a pedir, ¿no? No desde las necesidades que yo he fabricado en este mundo. Y bueno, voy con el siguiente párrafo. Sí. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen la imagen que evocan en la mente tienden a ser muy concretas. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación.
La oración del corazón no pide realmente cosas concretas, lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Híjoles, es que precisamente por eso estamos hablando de que las palabras, o sea, cuando usamos solamente palabras, se nos va las emociones que sentimos. Un ejemplo, cuando decimos quiero tener un automóvil, o sea, tienes que ser muy consciente de todos los pensamientos que vienen junto contigo con este pensamiento. Si estás, es un ejemplo recurrente que usamos, si estás pensando, es que además tengo que comprarle un seguro, ¿qué tal si me lo chocan? ¿Qué tal si me lo roban? Mejor lo compro blanco porque si lo compro negro me van a confundir con la maña. ¿Y dónde lo voy a estacionar? ¿Qué tal si me lo rayan? O sea, hay un montón de pensamientos acompañantes en todo, cuando pensamos a través del ego, cuando estamos pidiendo cosas, siempre van a venir acompañadas de miedo. Y ese es el problema cuando pedimos cosas de este mundo. Siempre van a venir acompañadas de miedo y entonces, no, o sea, ahora sí que tal como pides, así es como recibes. Porque, y es lo que tenemos que ser conscientes, cuando creemos que nos hace falta algo, siempre estamos pensando en función del miedo. Y la oración no funciona así. Por eso dice que lo que se pide siempre es alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente se piden son las que nos llevan a esa experiencia. O sea, finalmente vamos a obtener aquello que estamos pidiendo. Entonces, tenemos que tener más sentido común. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo busco? Yo realmente quiero estar en paz o quiero estar en guerra. Y entonces cuando tú dices, es que yo realmente lo que busco es estar en paz, entonces ya dejas a un lado tus condiciones, las condiciones que estás imponiendo en tu mente y dejas espacio a la luz. Y entonces es más probable que las cosas que en un momento dado como un gusto, las ves como, ay, pues me gustaría tener un carro, me gustaría tener para pasear, para no tener que venirme más temprano a ciertos lugares, para poder compartir con otras personas, inclusive puedes decir que para llevar armonía a otros lados, pero tú tienes imágenes en tu mente de lo que quieres hacer y no de lo que quieres padecer, que es muy importante, darse cuenta de que de las imágenes por eso habla de que las palabras, o sea, si te tienen que formar una imagen muy clara en tu mente. Si es una palabra abstracta, en lo que estás pidiendo y no entiendes lo que lo que esa palabra tiene, entonces no tiene ningún sentido porque no te va a ayudar a nada. A Mejor, ver, espérame un momento, adelante. perdón, pero es que, o sea, yo pienso que las palabras en sí, como lo estábamos diciendo anteriormente, son los símbolos ¿Sí? de lo que conocemos en este mundo, los símbolos que le hemos puesto para identificar las cosas que hemos fabricado. Entonces, cuando pedimos con palabras, pues vamos a tener más cosas fabricadas, más ilusión, de nada, más de la nada, ¿sí? Las palabras no significan nada. Inclusive por eso dice, Dios no entiende de palabras. Si nosotros hablamos en una oración con estas palabras que conocemos, con estos símbolos, pues lo único que vamos a hacer es seguir fabricando ilusión y tener experiencias, pues, relacionadas con lo que pensamos cuando hacemos la petición con palabras. Y tú lo dices de esa manera, ¿no? Que
pides un coche, tienes muchas ganas de tener un coche, pero tienes muchos miedos. Entonces, pues vas a experimentar más bien lo que tus sentimientos están dictando, no lo que tus palabras dicen. Entonces, la experiencia que vas a obtener es sobre tus pensamientos. Entonces, quiere decir que yo no tengo que pedir con palabras, sino con pensamientos, ¿no? Que Exacto. sería de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tengo de deseo? Y cuando empiezas a ver, pues pensamientos de deseo, como que no, ¿verdad? Como que no hay esos pensamientos de deseo, porque si estuviera uno tranquilo y en paz, pues no tendría pensamientos de deseo. Tenemos deseos de cosas específicas y todo esto, porque es así como nos movemos en este mundo. Pero cuando vamos ya, como ahorita en estas partes ya del curso, lo que hemos hecho, lo que hemos leído, lo que hemos practicado, lo que hemos vivido, pues ya no pedimos nada más, pues ahora quiero un coche, ahora quiero una casa. Pues sí, sí la puedes tener, porque dice, pues no se te niega nada y tú tienes el poder de poder de fabricar o de, ¿cómo se dice? O de crear. Entonces sí lo vas a tener, pero siempre van a ver las experiencias que están detrás de las palabras. Y quiero hago esta énfasis porque es muy fácil que todos pidamos con palabras. Todos pedimos con palabras porque estamos queriendo objetos, queriendo cosas materiales. Y pues lo único que vamos a obtener son las experiencias que están detrás de esas palabras, como petición precisamente, los sentimientos que tenemos al pedir algo. Si yo pido trabajo es porque me siento en un trabajo que no es agradable o que no me pagan bien o que no sé qué, estoy sintiendo necesidad. Casi en todas nuestras peticiones sentimos necesidad. Y entonces, si nuestro sentimiento es necesidad, lo único que vamos a obtener es más necesidad. Entonces, es muy importante saber que las palabras no es lo que tenemos que usar. Las palabras son los símbolos nada más de las cosas materiales que conocemos en este mundo. Y precisamente eso que acabas de decir está muy bien explicado en el párrafo 3. La Adelante. oración, la oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará porque eso es lo que percibirá. Lo que Es recibe. imposible entonces, ¿eh? Sí, dice, eso es lo que se le dará porque eso es lo que Eso es lo que recibe. recibirá. Porque eso es lo que Eso percibe también. Tiene razón. Adelante. es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa. Y eso también es suficiente. Y bueno, pues precisamente está aquí confirmando todo lo que acabas de decir, porque si pides cosas de este mundo, estás pidiendo un poco más de nada. Entonces, o sea, que nos demos cuenta, porque todas las cosas que pedimos en este mundo finalmente van a pasar, se van a degradar y nunca van a cumplir el propósito de hacernos felices. ¿Por qué? Porque esa es la función del mundo, que siempre busques y nunca halles. Entonces, lo que te den más sentido común, más sentido no común, que tengas más, una mente mucho más abierta y pidas algo que realmente te va a hacer feliz. Por lo tanto, pide y que va a llenar todas tus, no puedo decir tus necesidades, sino más bien te va a recordar
que eres el todo, donde no existen las necesidades. Entonces, hombre, pues ¿para qué estar pidiendo cosas que lo único que están haciendo es recordarnos algo que no existe? Mejor pidamos lo que es, lo que ya somos, recordar nuestra esencia divina, donde no existe ningún tipo de carencia, ningún tipo de necesidad, y donde tenemos absolutamente el todo. Como dice aquí, si pides lo imposible, si deseas lo que no existe, o si lo que buscas en tu corazón son ilusiones, pues eso es lo que tendrás. Entonces, como dijo Leti hace rato y me pareció muy brillante, dice, ¿para qué pides un poquito más de nada? Se te va a sumar a la nada que ya tienes. Entonces digo, no, pues hay que actuar con un sentido más divino. Ahora sí que no un sentido común, sino un sentido divino. Ser tal como Dios nos creó. Y finalmente, ¿esto qué es? La búsqueda de la unidad. Por eso solo la palabra de Dios tiene sentido, porque es lo único real. ¿Para qué quieres un poquito más de nada? No te sirve, ahora sí que no sirve de nada tener más nada. Mejor pide lo único que es real, que es la infinitud, la unión nuevamente con el Creador. Y bueno, pues ¿quieres comentar algo adicional, Leti? Bueno, o sea, esta parte donde dice que solo la palabra de Dios tiene sentido, pues obvio, ¿no? Porque pues Dios es el creador del todo, o es el todo en sí mismo. Entonces, si su palabra es el todo, ¿qué necesidad tendrías? O sea, es mm, nuestras peticiones normalmente como seres humanos siempre van a ser algo que no tienes, siempre van a ser querer algo, anhelar algo. Entonces, a veces ni siquiera por necesidad, simplemente quieres tener una casa y ya. O sea, no es como necesidad, pero siempre es querer algo material. Entonces, si Dios es el todo y nos ha dado todo, y esto se refiere no precisamente a las cosas materiales, obviamente, se refiere a esta parte de nosotros que somos parte de Él y por lo tanto tenemos todo, pero todo es pues esa infinitud, esa, esa gracia de Dios, ¿no? Entonces, por eso a veces podría ser difícil de entender estos conceptos en los que no estamos tan involucrados para tenerlos presentes. O sea, no los tenemos, ¿cómo lo explico? Tenemos en mente lo que podemos ser, ay, perdón, lo que podemos, lo que podemos querer, pero está equivocado. Entonces tenemos que estar muy conscientes de ese sentimiento equivocado que tenemos, porque estamos pidiendo simplemente cosas que conocemos en este mundo. Hay que permitirnos y hay que desear en todo caso conocer las cosas del cielo para poder pedir lo que verdaderamente se nos va a dar o se nos ha dado y que no lo hemos tomado, porque ya se nos dio todo, ya se nos dio el todo. Nosotros no lo hemos querido tomar. Entonces, todo lo que estamos pidiendo en una oración siempre va a ser esa parte material, egoica o de ilusión que tenemos presente en este mundo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es salirnos un poquito de este mundo, salir de este mundo en esa quizá meditación, en ese pensamiento, donde ya no voy a pedir las cosas que conozco de este mundo, sino quiero algo más. Quiero experimentar la paz de Dios, quiero experimentar la dicha, que eso es finalmente lo que estamos buscando. Eso es lo que buscamos y hemos buscado por siempre. Y entender que todas las cosas materiales no nos van a dar eso. Entonces, en todo caso, pues lo que quiero, lo que realmente quiero es la paz, la dicha de Dios.
si yo tengo en este mundo algunas otras cosas materiales como las que hemos tenido, bueno, pues eso ya será ahora sí que otra historia. Principalmente yo lo que necesito es tener la paz y la dicha de Dios, no la que yo también creo tener, porque, ay, pues es que para mí es muy dichoso tener un coche, ¿no? ¿No? Sino hay que pedir precisamente, como tú lo dices, restablecer en nuestra mente, pues lo que Dios nos ha dado, la verdad, porque la hemos olvidado solamente. La verdad ha estado siempre con nosotros, la verdad está, inclusive no es que ha estado, está aún ahorita. Entonces, pues hay que hacer un poquito a un lado todas estas peticiones con palabras para poder tener, tener lo que ya se nos dio, simplemente. Ya ni siquiera necesitamos pedirlo porque ya se nos dio. Si tú le pides a Dios, restáurame quiero la verdad, quiero restaurar la verdad, dice, pues que la verdad la tienes tú. Eso te va a decir Dios. O sea, tú eres el que tienes que aceptarla. Yo no tengo que restaurarte nada porque yo te creé inmutable. Entonces, yo solamente quiero aceptar la verdad, ¿no? Exactamente. Y es que hay una cosa muy importante. En todo esto, lo único que podemos pedir es lo real. Pero real, como dice Leti, ya está dentro de nosotros. No es que se haya extraviado, no hemos extraviado la verdad, solamente está oculta, está escondida, es muy diferente. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que la revele en nosotros, que deje de estar escondida y que se haga evidente. Entonces, Pero esa parte perdón, pero esa parte también es como dice en algunas lecturas anteriores, tu buena voluntad. Tú tienes que tener la buena voluntad de ir quitando esos velos que están tapando la verdad, nada más. Eso es lo único que necesito. Y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas transmisiones que tenemos ya 350, creo yo. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo, quitar esos velos y descubriendo la verdad, descubriendo en el sentido de que estaba tapada, o sea, cuando le pones un manto a una silla y se lo quitas, eso es descubrirla, no que estemos descubriendo algo, no en el otro sentido de la palabra, pues, sino nada más quitando lo que la estaba ocultando. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso digo que ahorita ya a estas alturas sabemos que las palabras, pues, no son lo que realmente queremos. Lo que las palabras nos pueden decir no es lo que queremos. Lo que queremos está atrás de esas palabras. Entonces hay que aprender a buscar qué sentimientos tenemos, porque los sentimientos en sí son los pensamientos que siento al pedir esto, ¿no? Y entonces sí, ahí se puede ver cómo estoy pidiendo ilusión o verdad. sí, porque dice, hay una cosa que dice muy importante aquí, que el poder de la decisión del Hijo de Dios se le ofrece tal como Él lo pide. En eso estriba el cielo y el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, el poder de decisión. ¿Qué quiere seguir pidiendo? Y entonces precisamente dice que aún así el Hijo de Dios durmiente le queda este poder, pero es suficiente porque con ese poder, cuando se dé cuenta de que está pidiendo cosas equivocadas, él en este sueño aún dormido puede pedir cosas, que pueda dejar de pedir las cosas de este mundo, de este sueño, que son ilusiones, y ahora puede pedir la verdad. Pues claro, por eso estamos haciendo esto, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Ya tenemos este recorrido, pues ya no estamos pidiendo más ilusión, ¿no? Estamos pidiendo ya la verdad en nosotros, ¿no? Aceptar la verdad, porque eso es lo que tenemos que pedir, aceptar la verdad, porque la verdad ahí está, se nos dio desde el principio, desde que fuimos creados. Entonces, o sea, a mí de repente se me hace absurdo pedir eso, como diciendo, Dios, bueno, pues ¿qué me pides si ya te lo di? O sea, ¿qué es lo que pides si ya te lo di, no?
ya está, nada Pues más. nada más tú úsalo. O sea, Sí. ¿cuál es el problema? Úsalo y ya, ¿no? Entonces, a veces sufrimos mucho por estas partes que no tienen siquiera sentido, ¿no? Y por otro lado, las cosas ilusorias, todavía podemos pedir cosas, materiales que nos van a llevar a experiencias, pues también esas experiencias nos van a ayudar a limpiar o a quitar esos velos que están ocultando la verdad. Quizá todavía necesitamos pasar por esas experiencias para entender que no es lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esas cosas, esas peticiones a partir de cosas materiales nos lleva a experiencias según nuestros sentimientos. Entonces, si tenemos todavía ese tipo de sentimientos, pues es aceptable que todavía queremos eh, experimentarlos y que nos ayude a ir avanzando, ¿no? O sea, no quiere decir que, ay, estás mal pidiendo cosas así, ¿no? Pues a lo mejor yo todavía necesito experiencias que me indiquen cuál es la verdad, ¿no? Y como dice el curso, puedes utilizar este cuerpo como un recurso de aprendizaje. Si el que anheles algo físico, por ejemplo, un automóvil, y resulta que obtienes algo que no querías, entonces dices, ah, mira, fíjate qué es lo que estoy pensando. Si el carro se me descompuso, estando nuevo, ¿qué es lo que estoy pensando? En lugar de enojarte, en todo caso dices, bueno, a ver, hubo un pensamiento para que esto se ocupara. Es como lo que nos pasó hace años, ¿no, Leti? Que Pues sí, precisamente eso es lo que iba a decir. O sea, nosotros ya pasamos por esa experiencia, pero habrá quienes todavía no. Y nosotros pasamos la experiencia, pero si no la sanamos, la experiencia puede seguirse dando en muchas otras personas que inclusive conocemos o tenemos contacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es limpiar ese sentimiento que tuvimos y que no pudimos tener el coche que queríamos, que se perdió. Y dices, es que se perdió porque era una cosa material. No, se perdió por lo que pensábamos acerca de ese coche, que no y, íbamos a poder pagar. Entonces, bueno, pues si no puedes, pues no lo tienes. O sea, nadie te está castigando, son cosas lógicas, así como lo vemos en este mundo, es lógico. Si no tienes para pagar, pues entonces no lo tienes y ya. O sea, es muy lógico, pero hacemos demasiado drama acerca de todo esto, ¿no? y además hay una cosa, como una experiencia, porque aquí podemos ver cómo el milagro hace acto de presencia. ¿Recuerdas que cómo se nos ponchaban las llantas? El carro nuevecito se le ponchaban las llantas. Así, a donde íbamos, era tiro por viaje, se ponchaban las llantas. Y también tiro por viaje, así como decimos, diario nos paraban los agentes de tránsito. Entonces dices, a ver, en ese momento no nos detuvimos a pensar, pero ahorita, por ejemplo, decir, ah, mira, qué pensamiento había que indicaba que no podía seguir adelante. O sea, el andar con comodidad, ¿sí? Sin obstrucciones en el camino. Y básicamente eso, dices, ah, mira, ve cómo se manifiesta en formas los pensamientos equivocados, los pensamientos de, como lo dice aquí, queríamos un carro, pero teníamos pensamientos que indicaban todo lo contrario. Entonces, ahí es donde, ah, bueno, ya pasó, ok, perfecto, pon atención, ya se perdió el auto, ya no está aquí. Eso pues Tuviste una tuviste una experiencia. experiencia y decimos, pues hay que aprender de las experiencias, pero no en el sentido que el ego te dice, ya ves, o sea, por eso no andes pidiendo lo que no puedes, o sea, no se trata de esa experiencia, se trata de entender que tenías sentimientos equivocados contradictorios más bien, contradictorios Exactamente. acerca de lo que querías y de lo que pensabas acerca de tener eso. Entonces, pues ahí está la contradicción y por eso se dan las cosas. Pero, insisto, si a la fecha nosotros no hemos limpiado eso, pues se volverá a suceder en otras personas. Por eso es importante que cada uno de nosotros limpiemos esas experiencias, perdonemos nuestros pensamientos equivocados y podamos tener pensamientos más certeros y más de unión para no pasar por estas experiencias, ¿no? Exactamente, porque nosotros aprendimos es que tener pensamientos de carencia efectivamente conduce
a la carencia, o A sea, más carencia. a más carencia, o sea, si piensas que no puedes pagar un automóvil, bueno, esto lo estoy poniendo con el ejemplo del automóvil, pero puede ser en las relaciones, puede ser con la casa, puede ser con el trabajo, puede ser con la mascota. Inclusive las relaciones también se considera como algo material, o sea, querer tener una pareja también se considera como algo material. Entonces, por eso hay que poner mucha atención en qué es lo que queremos, porque si queremos una relación, ¿por qué o para qué? Pues para no sentirme sola, para no sentirme abandonada, para... Entonces ahí están los sentimientos que indican la petición equivocada, porque Exactamente, o sea, en realidad cuando se empiezan a contestar esas preguntas de para qué, pues te das cuenta que no, o sea, estoy mal, no necesito una pareja, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros al principio tenemos que hacer esto para saber qué es lo que queremos realmente y no traer a nuestra vida experiencias que nos van a hacer dudar más, nos van a hacer sentir peor de como ya estábamos, ¿no? exactamente. Bueno, pues les dimos una pista porque mañana en la continuación de esta pregunta viene, o sea, es un hackeo, un zarandeo mental. Y no obstante que ya terminamos el libro de ejercicios hace casi un año, bueno, no, hace un par de meses o algo, No, unos meses. hace unos meses, que por cierto, esta es la transmisión 449, mañana es la 450, pero finalmente vamos a volver a repetir el libro porque necesitamos estar hackeando nuestra forma de pensar para poder llegar a la verdad y también a la raíz de todos estos pensamientos de carencia. Y el único medio, bueno, para mí es el libro de ejercicios porque hace un cuestionamiento de todo lo que piensas acerca de este mundo. Entonces, y bueno, pues lo consideramos necesario porque las oraciones que vienen desde el principio hasta el final del libro son las palabras exactas que requerimos, ¿sí? Para poder limpiar nuestra mente. Bueno, pues hemos llegado a la transmisión, al final de esta transmisión. Al final. Al final de esta transmisión, mañana será otro día, otros pensamientos santos. Mientras tanto, pues cuando se cumplan estas 24 horas, los esperamos, no sin antes despedirnos diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. hasta mañana.